Bueno, vamos a empezar un poco la práctica del movimiento vertical con un problema bastante tipo. Este problema es uno donde básicamente lo que vamos a hacer es agarramos un objeto desde una cierta altura y la soltamos. O sea, directamente la soltamos, no le agregamos velocidad, simplemente parte del reposo, se suelta y cae cae un movimiento vertical. Así que vamos a ver el problema que se nos presenta. Si bien dice, se lanza una canica desde un 9º piso, sabiendo que cada piso tiene una altura de 3,5 metros y que solamente se suelta sin impulsarla a la canica. A. ¿Con qué velocidad llega la canica al suelo? B. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Y C. ¿En cuánto tiempo llega a mitad de camino? Ok, vamos a ver un poco qué tenemos acá con cada cuestión. Bien, a ver, si empezamos a leer, tenemos un cuerpo, lo lanzamos desde un 9º piso, cada piso tiene una altura, ¿bien? O sea, este es un dato importante también. Y lo que está diciendo cuando dice que se suelta sin impulsarla es que su velocidad no se le agrega velocidad, su velocidad va a ser 0 al inicio. Este también es un dato importante. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco cómo vamos a ir resolviendo cada inciso, parte por parte. Primero, antes de comenzar, siempre es bueno hacer algún gráfico, un croquis, lo que se le llama, que esté graficando la situación, ¿ok? O sea, básicamente es hacer el edificio, la canica, ponerle los datos, a ver. Entonces, yo por ejemplo, supongamos, tenemos el edificio, la canica, bien, y la canica, supongamos que ahí está en el 9º piso, la vamos a soltar, parte de una altura inicial que es un 9º piso, ya vamos a calcular cuánto es, y su velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo, porque ¿qué dijimos? De que no la impulsamos en ningún momento, o sea, simplemente se suelta. Así que vamos a empezar con el primer inciso. A. ¿Con qué velocidad llega la canica al suelo? Bien. Siempre está bueno que cada vez que empiecen un inciso se fijen con qué datos cuentan. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. En primer lugar, bueno, tenemos la velocidad inicial. Sabemos que su velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Su altura inicial, sabemos que parte de un 9º piso. Cada piso mide 3,5 metros. O sea que 9 por 3,5 metros nos va a dar como que la altura inicial es igual a 31,5 metros. Esa es la altura inicial, ¿ok? Por otro lado tenemos la aceleración del movimiento. La aceleración, recuerden que en movimiento vertical siempre es la misma aceleración. Siempre es la gravedad menos 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿ok? Y siempre va a ser negativa la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque así podemos, por ejemplo, aprovechar la siguiente fórmula que vamos a trabajar. Si tuviéramos que cambiar la gravedad cada vez que subimos y bajamos, esta fórmula que vamos a aplicar ahora no la podríamos usar. Y fíjense cómo nos ahorramos con aplicarla en un inciso que nos está preguntando cuál es la velocidad final con la que llega al suelo. Ahora, volviendo a eso, nos pide la velocidad con la que llega al suelo. El suelo, acá lo tomamos como que es altura 0. Porque, a ver, la canica está encima, ¿no? Por encima del suelo a 31,5 metros. El suelo va a ser 0 metros. Por lo tanto, ese dato es importante, es mi altura final. O sea que yo ya sé cuál es mi altura final, que va a ser 0 metros. Y eso representa el suelo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a usar para poder resolver este inciso? Bueno, hay una fórmula en el movimiento acelerado, en MRUA, que es, fíjense, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de distancias. Esto era en MRU. Disculpen. Fíjense que lo loco que tiene esta fórmula es que básicamente no está el tiempo.
no me interesa saber el tiempo, lo único que me interesa es saber si hubo una diferencia de posición y en esas posiciones cuáles son sus velocidades. Por lo tanto, si yo tengo todos los datos, podría saber el dato que me esté faltando. Por ejemplo, acá que me está faltando la velocidad final, que justamente es lo que vamos a calcular. Entonces, colocamos velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, sabemos que va a ser 0, ¿ok? Velocidad inicial es 0 metros por segundo al cuadrado, no se olviden de eso. Si bien esto en realidad va a ser 0, y por lo tanto, si va a ser 0, esto podríamos decir, bueno, chao, o sea, no lo necesitamos. Bien, por otro lado, vamos a hacer más 2 por la aceleración, que la aceleración es la gravedad es negativa, lo pongo entre paréntesis, menos 9,80 metros por segundo cuadrado, multiplicado la diferencia de posición. Ok, diferencia de posición en movimiento vertical es de qué altura voy a qué altura voy. O sea, mi altura inicial sería 31,5 metros y mi altura final va a ser el suelo, 0 metros. Bien, así que ahí tengo mi diferencia de altura. Y bueno, continúo operando, ¿no? O sea, velocidad final al cuadrado es igual, opero 2 por menos 9,8 es menos 19,6 metros segundo cuadrado. Multiplicado, bueno, este 0 no suma ni resta, no hace nada. Multiplicado menos 31,5 metros. ¿Ok? Bien, ahora, fíjense lo siguiente. Velocidad final. Lo que yo tengo acá es el cuadrado, que este cuadrado tendría que pasarlo para este lado y lo va a pasar como raíz. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esto va a ser velocidad final es igual más menos. ¿Por qué más menos? Porque cuando yo paso la raíz, siempre se agrega la incertidumbre si el resultado va a ser en positivo o negativo. En realidad puede ser ambos, porque cuando ustedes elevan un número al cuadrado, ya sea positivo o negativo, el número original, siempre el número como resultado va a ser positivo. Esto es más matemático, espero que lo hayan entendido un poco con esa sencillez. Si no lo entendieron, siempre recuerden poner el más menos antes de la raíz y va a ser más menos raíz de todo este cálculo es 617,4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y esto va a ser igual a velocidad final. Operando va a ser 24,85 metros segundo, y eso es lo que nos da la calculadora. Ahora, ¿qué hacemos con los signos? Porque esto es un más o un menos. Bien, el signo lo ponen ustedes y lo van a poner en conciencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si ustedes ponen que la velocidad final es positiva. Si la velocidad final es positiva, entonces la canica, cuando llega a 0 metros, tendría que estar subiendo. Pero en realidad está bajando, en todo momento está bajando. Y cuando llega al suelo, bueno, su dirección era para abajo. Por lo tanto, la velocidad no tiene sentido que sea positiva. La velocidad muy probablemente, no es probable, es negativa en ese punto. Por eso, ustedes tienen que elegir cuál va a ser el signo que va a llevar esa velocidad final. Y por eso yo digo de que esta fórmula tiene como ese pequeño ajuste que hacer al final, ¿tá? Por eso lo llamamos como fórmula auxiliar, úsenlo a conciencia. Es buenísima porque no tienen el tiempo, pero recuerden de que cuando llegan a este punto que tienen que hacer la raíz, siempre va la incertidumbre del signo, y el signo va a ser dependiendo de la situación que están calculando. Como esto está bajando, la velocidad final va a ser negativa. Bien,
Por lo tanto, acá tenemos la primera respuesta. ¿Con qué velocidad llega la canica al suelo? Con menos 24,85 metros por segundo. Vamos a continuar al próximo, que es cuánto tarda en llegar al suelo. Y para eso, bueno, vamos a poner inciso B. ¿Cuál es el tiempo cuando la altura va a ser 0? O sea, cuando llega al suelo. Bien, acá hay dos formas de hacerlo. Yo voy a explicar las dos formas. Voy a hacer esta línea divisoria para ayudarme. Y vamos a ver la primera forma. ¿Ok? En esta primera forma, lo que vamos a tener es... Fíjense, yo ya tengo la velocidad final, la velocidad con la que llega al suelo. Entonces, yo a ese dato lo voy a utilizar para calcular el tiempo que me lleva a ir de la velocidad inicial a la velocidad final. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Bueno, la velocidad final, que la acabo de calcular, la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, y la fórmula que voy a aplicar es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es perfecta, puedo, o sea, a ver, la incógnita es tiempo, sé la aceleración, sé la velocidad inicial, sé la velocidad final, entonces tranquilamente podría calcularlo. Esto va a ser menos 24,85 metros por segundo como velocidad final, igual velocidad inicial 0 metros por segundo, más la aceleración de la gravedad, que yo siempre la pongo en paréntesis porque es negativa, menos 9,80 metros segundo cuadrado, multiplicado tiempo, que es nuestra incógnita. Bien, a ver, entonces yo operando, esto directamente se nos va, y operamos, esto va a ser tiempo, va a ser igual, esto que está acá va a pasar dividiendo para el otro lado porque está multiplicando el tiempo, me va a quedar menos 24,85 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Calculando el tiempo, me va a dar que el tiempo que tarda en llegar al suelo es 2,53 segundos. Bien, si acá el cálculo lo hubiese dado negativo, ahí tienen algún error en algún lado. Capaz que la velocidad la pusieron en positivo, tenía que ser negativo, o la aceleración la pusieron en positivo, tenía que ser negativo, no sabemos. Bien, ahora, esa es una forma. Fíjense que para esta forma yo tenía que tener la velocidad final, la que la calculamos antes. Ahora, yo les voy a explicar otra forma de poder calcularlo, calcular este tiempo, sabiendo cuál es su posición final y cuál es su posición inicial. Con eso ya me basta. Bueno, también cuál es la velocidad inicial, ¿no? Es un dato también. Pero vamos a ver lo siguiente. Yo voy a partir de la fórmula de posición. X final. Acá disculpen, en vez de escribir Y final, puse X final. Y así con todas las Y, en vez de las puse como X, no tendría que haber hecho eso. Bueno, entonces va a ser X final igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. Entonces calculamos, va a ser X final 0 metros. ¿Por qué? O sea, la altura final va a ser el suelo. Recuerden, yo quiero sacar el tiempo que voy desde el inicio, que el inicio estoy a 31,5 metros, al suelo, que es 0 metros. Entonces yo ya sé mi posición final. Va a ser igual 31,5 metros, que es con mi posición inicial, más la velocidad inicial 0 metros por segundo, multiplicado tiempo, más un medio de la gravedad, menos 9,80 metros segundo cuadrado, multiplicado tiempo cuadrado. Bien, acá la incógnita es claramente el tiempo. Ahora, ustedes en matemática vieron una fórmula llamada resolvente. La resolvente calcula las raíces de una ecuación. ¿Ok? Para aplicar resolvente se requiere de una condición. Que de un lado de la igualdad sea 0. Y del otro lado
tienen una fórmula, una fórmula cuadrática cuya variable en este caso va a ser tiempo. En matemáticas generalmente la variable es x, pero acá va a ser tiempo la variable. Entonces tienen constantes como c, como b, como a. Entonces acá, por ejemplo, la constante c va a ser 31,5. No es necesario que pongan unidades acá. La constante b va a ser 0. La constante a va a ser menos 4,9. Entonces con esto yo voy a calcular la resolvente, que era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Perfecto. Entonces, calculando la resolvente, yo no hice el cálculo, sino que lo hice por calculadora, que no está mal si ustedes lo hacen por calculadora. Me da que el tiempo es 2,53 segundos y también menos 2,53 segundos. Ahora, como esto es una herramienta matemática, no tiene noción de que acá el tiempo no puede ser negativo, el tiempo negativo nunca existió, entonces el negativo va a existir. Ustedes van a darse cuenta, y claramente espero que cuando se den cuenta de que hay un tiempo negativo, no va directamente, no va como resultado. El resultado va a ser el tiempo positivo, ¿ok? Y por eso fíjense que yo acá obtuve la misma respuesta para la misma situación, y partiendo de dos formas distintas de poder hacerlo. O sea que, bueno, ahora empezamos como a ver este tipo de problemas, tratar de resolverlo de más de una forma. De cualquier forma es la correcta, salvo que lo forcemos a que lo hagan de cierta forma, pero no creo que lo hagamos. Pero bueno, es importante que ustedes sepan que puede haber más de un camino para encontrar la solución. Tampoco hay 50, hay un par. Bien. Ahora, el próximo inciso. ¿En cuánto tiempo llega a mitad de camino? Bueno, mitad de camino es, si estoy a 31,5 metros, la mitad de 31,5 va a ser 15,75 metros. Bien, correcto. Ese es nuestro inciso C. Vamos a empezar. Y tenemos posición inicial, sabemos que es 31,5 metros. Velocidad inicial sabemos que es 0 metros por segundo. Y lo que nos pide es en cuánto tiempo llega a mitad de camino. Bueno, básicamente acá es el mismo laburo que hicimos antes. Como ya sé cuál es la altura inicial, cuál es la altura final, directamente voy a aplicar la fórmula de posición final que acabamos de usar. Y vamos a, bueno, reemplazar por los datos. X final 15,75 metros, igual 31,5 metros, más 0 metros por segundo multiplicado tiempo, más un medio de menos 9,80, que es la gravedad, multiplicado tiempo cuadrado. Así nos queda con todos los datos en la fórmula. De nuevo, lo que yo estoy queriendo acá calcular es tiempo, así que yo podría aplicar la resolvente. Voy a hacer una consideración. Cuando tengo acá 0, bien, cuando tengo acá 0, esto directamente no sirve de nada. O sea, esto yo tranquilamente podría eliminarlo, en el siguiente paso no va a estar. Bien, ahora, esto, fíjense, yo lo que tengo acá lo voy a pasar para este lado. Entonces, como está positivo, va a quedar negativo, esto va a quedar 0. 31,5 menos 15,75. Como es la mitad, va a quedar 15,75 esa resta. Menos 4,9 metros segundo cuadrado, que es la mitad de esto, multiplicado tiempo cuadrado. Fíjense que nos quedó una sola variable que está al cuadrado. Ahora, en vez de yo aplicar la resolvente como hicimos en el ejercicio, en el inciso anterior, lo que voy a hacer acá es directamente despejar la t, porque puedo.
En el inciso, si yo esto de acá, no fuera 0, ya ahí tenemos un problema. Porque, o sea, no hay que tener un problema porque aplicamos la resolvente, pero yo ahora puedo despejar t directamente porque no tengo esta variable de grado 1. Cuestiones matemáticas, ¿no? Pero bueno, que aplican acá a física. Entonces, bueno, vamos a seguir operando. Esto va a quedar 4,9... perdón, esto que está... Esto es lo que dice. Esto es lo que está restando, pasa para el otro lado positivo. Esto va a quedar igual, 15,75 metros. Y ahora, esto queda tiempo igual 15,75 metros. Y como tiempo estaba al cuadrado, esto va a ser raíz. ¿Ok? Como resultado me va a quedar que el tiempo es 1,79 segundos. Perfecto. Bien, ahora ya estaría resuelto todo el ejercicio, los 3 incisos. Como bonus, yo les voy a dejar la gráfica de posición, ¿no? Tenemos un tiempo y altura. Y bueno, uno va recolectando distintos puntos que ha visto en todo el ejercicio. Por ejemplo, tenemos para tiempo 0, para tiempo 0,5, 1, 1, perdón, tenemos para... Yo lo hice de esta forma. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero mostrar en esto? Quiero mostrar la forma de esta gráfica cuando se está moviendo. Fíjense que partimos de altura 31,5. Ahí está el punto. Vamos a completar un poco la gráfica. Y la forma es, en 0,5 está en 30,75. A los 1 segundo está en 26,6. A los 1,5 está en 24,75. A los 2 segundos está en 11,9. Y a los 2,53 llega a 0. Ahora quiero que vean esto. Fíjense el salto que da. O sea, en todo este tiempo, en 0,5 segundos, fíjense la diferencia de altura que hizo. Ahora, en todo este tiempo, que es el mismo tiempo, 0,5, hizo esta diferencia de altura. En todo este tiempo, esta diferencia de altura. En todo este tiempo, esta diferencia. Cada vez más grande la diferencia de altura. Esa es la gravedad actuando, haciendo que aumente la velocidad en negativo y haciendo que aumente su velocidad va a ir cayendo más rápido. O sea, por eso se arma la parábola, por eso es un movimiento acelerado, etc. Y bueno, ese es un poco el problema completo. Voy a dejar la imagen en el campus para que lo puedan ver. Y bueno, se pueden completar haciendo la gráfica de velocidad si se animan, y cualquier duda pueden preguntar en clase.